Bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad vamos a desarrollar un curso especializado denominado Intervención en Terapia Cognitiva Conductual. Quien nos va a acompañar en calidad de ponente será el psicólogo Luis Felipe Geldres Gallardo, quien es magíster en mención de intervención psicológica. Y asimismo, quien les va a acompañar en esta sesión, soy la abogada Surieli Jagaray Gomán, quien les acompañará en calidad de coordinadora académica. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Asimismo, aquellos que desean formular sus preguntas pueden realizarlo a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados participantes, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a desarrollar en esta sesión. De la misma forma, se le solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom y también aquellos que nos están viendo en nuestro fanpage a través de nuestro Facebook Live. Muy buenas noches. Bien, psicólogo, con ello le doy el pase a efectos que pueda dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Gracias a usted, gracias por la presentación y gracias también a los colegas que están aquí presentes para poder seguir una formación que es importante, ¿no? A ver, creo y considero realmente que la formación de nosotros los psicólogos tiene que ser, como dije hace un instante, constante, sistemática y profunda. La labor psicológica es fundamental en el quehacer de la salud mental a nivel peruano y a nivel internacional. Creo que los psicólogos tenemos, sin duda, una necesidad de presencia en todas las instancias, debido incluso a las actuales circunstancias que están ocurriendo a nivel de la salud mental, como estamos viendo por las noticias diarias que podemos recibir, lamentablemente, de la salud mental, como dije, de manera generalizada, ¿no? En esta sociedad. Efectivamente, yo soy psicólogo de especialidad psicólogo clínico. Como lo dijo la señorita al momento de la presentación, efectivamente, tengo la formación, o en todo caso soy, bueno, magíster en intervención psicológica, pero por encima de eso, soy y me considero terapeuta racional emotivo-conductual y terapeuta cognitivo-conductual. Siempre he creído conveniente que nosotros los psicólogos tenemos que tener una formación. Si es que nosotros tenemos, deseamos trabajar en la parte clínica, si es que nosotros deseamos trabajar en la parte interventiva, con personas, con seres humanos, que es una gran responsabilidad, es fundamental y necesario que tengamos un abordaje sistemático y consistente a la hora de poder, a la hora de proceder con el trabajo clínico sobre las personas y pacientes. Los seres humanos, efectivamente, colegas, necesitan una atención importante, una atención de calidad. Lamentablemente estamos viendo que a veces las ciencias de la salud están básicamente metalizándose, ¿no? Se están lamentablemente convirtiendo en una suerte de, digamos, negocio más que de intervención sensible. Pero nosotros podemos cambiar sin duda el rumbo de esa situación y condición lamentable que está ocurriendo y que pasa diariamente, como lo vemos también reflejado en los noticieros de todos los días, ¿no? No se atiende a las personas, no hay atención de calidad, el profesional no garantiza una atención consistente, etcétera, etcétera. Creo que la formación, creo que la capacitación constante, como este curso, en esa importante institución en la que ahora estamos todos siguiendo esta sesión, es necesaria. Y diariamente tenemos que seguir formándonos más allá de una capacitación formal como esta, a partir de la lectura, a partir de la profundidad temática, a partir de la amplitud conceptual, que yo creo es lo necesario y lo importante. La universidad, la formación profesional, los posgrados, nos dan solamente una parte inicial de nuestra formación. La segunda parte, lo más importante, lo amplio y lo profundo, nosotros tenemos que garantizarlo a través de la investigación, a través de la lectura, a través de la dinámica comunicativa con otras personas que dominan estos temas, para poder ampliar nuestro marco de referencia y de trabajo, en este caso clínico o psicoterapéutico. Muy bien. Eh, Efectivamente, el tema que nos convoca, queridos amigos y colegas, el día de hoy es intervención cognitivo-conductual. Es cierto. Me gustaría poder hacer esta sesión interactiva. Me gustaría que podamos conversar, que podamos hablar, que podamos charlar. Creo y considero de manera ferviente y personal
que una formación, que un curso, que una charla, que una especialización, la que sea, no tendría sentido si solamente se convierte en un monólogo. Porque más allá de que exista, sin duda, un ponente, un director de la jornada, etcétera, es fundamental aportar con la esencia de nuestra propia experiencia y nuestro trabajo y bagaje constante que tenemos de la formación psicológica a poder engrandecer cada uno de los puntos de sesión. Así que, si bien es cierto el curso se llama Intervención Cognitivo-Conductual, la pregunta es, ¿sobre qué vamos a intervenir? ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Sobre qué, de manera organizada y a través de una propuesta sistemática que hace la terapia cognitivo-conductual, vamos a desarrollar el eje temático interventivo para que ustedes puedan trabajarlo también con sus clientes, con sus pacientes o con sus usuarios, que es como se denomina actualmente a los consultantes que van a sesión diariamente? Pero para poder comenzar, mis queridos y estimados colegas y estimadas colegas también, me gustaría poder recibir o recepcionar su información o aporte para poder, por ejemplo, comenzar bajo la pregunta siguiente. Colegas, ¿qué cosas sabemos de la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué cosa es la TCC? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de terapia o psicoterapia cognitivo-conductual? Así que podemos participar de manera directa a través del uso del micrófono, podemos quizá escribir en el chat, así que es importante poder recibir sus aportes y también su propuesta comunicativa. Así que, colegas, ¿qué cosa es terapia cognitivo-conductual? ¿Quién lo dice? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo, Luis, a mí me gusta y deseo participar de ella? ¿Qué cosa es TCC? ¿Alguna participación? ¿Será una forma de terapia? ¿Será un tipo de terapia? ¿Qué cosa es la terapia cognitivo-conductual, estimados colegas? Soy todo oídos, ¿eh? Eh, es una de las terapias, sin duda, que muy posiblemente ustedes la han llevado incluso en la propia formación de pregrado, ¿no? Porque en la universidad o en las universidades, cuando llegamos a los cursos de terapia, hablamos justamente de los tipos terapéuticos. Existen varias modalidades de intervención. Dentro de esas varias modalidades de intervención, justamente hay una de ellas que es la terapia de tipo cognitiva o cognitivo-conductual. Así que mi pregunta iba justamente inicialmente a ese punto, a ese precepto. ¿Qué cosa es, colegas, terapia cognitivo-conductual? ¿Alguna idea, por favor? Recordemos que todas las participaciones cuentan. No hay participaciones buenas ni malas. Hay participaciones y estamos acá juntos para poder, ustedes y yo, aprender. ¿Cómo está, estimada Maximiliana? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a sesión y qué gusto verla a partir o a través de la pantalla. Adelante. ¿No se puede activar el micro? Ok. Bueno, de ser posible, le pido a los organizadores que puedan permitir el acceso a que puedan los colegas activar el micro para poder así también para que nuestra colega. Ahora sí, Maximiliana, ahora Sí. sí. Muy buenas noches con usted y con cada uno de los presentes. En primer lugar, tal vez pueda aportar una noción algo, porque sí, no soy psicóloga, soy una mamá que quiere ser orientada y tener alguna noción para poder asistir mejor a mis hijos, ya que ellos tienen dos condiciones distintas. Eh, a mi entender, pienso que es una terapia cognitiva, o sea, que tiene que ver con cognitiva, como dice su palabra, algo cognitivo, no algo de, de la psicología, se podría decir, de lo conductual, ¿no? Sobre comportamiento del niño en este caso, ¿no? Puntualmente, ¿no? Según su situación o la condición que tenga y cómo tratarlo o abordarlo de una manera más efectiva, según la condición de cada uno, ¿no? Ese es mi Ujú. entender mío, ¿no? Y que Muy sí creo bien, que es muy importante. claro que sí. Muy bien, muchas gracias, estimada Maximiliana, muy amable. Qué gusto que usted esté aquí, como dice ella, sin ser psicóloga, pero su deseo de
posibilitar aprendizajes a partir de sesiones como esta, que le permitan a ella también manejar conductas y de alguna forma contribuir al proceso y progreso de sus hijos. Creo que es una muestra muy loable y una felicitación a usted, mi querida Maximiliana, por estar aquí presente en la sesión. Muy bien, entonces Maximiliana nos ha dado un alcance de lo que podría ser a lo que llamamos terapia cognitivo-conductual. Genial. Por acá por el chat también, ¿no? Nos escribe Luis Eduardo y nos dice, es un tipo de terapia basada en psicoterapia enfocada en los procesos mentales y la respuesta que tiene. Ok, César Reyes nos comenta también, intervienen diversas dimensiones de la cognición, tal como memoria, pensamiento, nivel de inteligencia, etcétera, que se relaciona con la conducta normal o anormal para poder intervenir de modo eficaz. Muy bien, ¿es esto la terapia cognitivo-conductual? Sí, es esto y algunos puntos más. A ver, les comento. Colegas, tenemos que entender que en la psicología, o la psicología es una ciencia, ¿cierto? Una ciencia inconsensuada. Una ciencia donde confluyen diversas formas de pensamiento, diversas formas de entender y diversas teorías. La psicología como tal está plagada de muchas teorías y escenarios de intervención, ¿ok? De esas teorías nacen diversos tipos de procedimientos de intervención. La psicología como ciencia se asienta, estimados colegas, sobre varios paradigmas. Muy bien. La ciencia es la psicología. ¿Estamos? Muy bien. Esa ciencia, que es la psicología, se asienta sobre ciertos paradigmas. ¿Qué cosas son los paradigmas? Los paradigmas son un conjunto de ideas que conforman y confluyen en teorías. Tenemos los paradigmas o el paradigma psicoanalítico, ¿cierto? Creado por la doctrina y la puesta en escena teórica de el gran Sigmund Freud. Tenemos también el paradigma humanista, del cual se derivan varias formas de terapia, con Carl Rogers, por ejemplo, con Eric Berne, etc. ¿Cierto? Muy bien. Tenemos el paradigma conductista, ¿no? De donde nace la terapia de conducta o la terapia conductual. Y también tenemos el paradigma cognitivista, muy bien, que es una forma de entender el ser humano a partir de los procesos mentales superiores, memoria, inteligencia, pero no solamente eso, sino a partir también de las ideas y formas de pensamiento. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de esos paradigmas en los que se asienta la psicología, esos pilares, esas columnas vertebrales de la psicología, que forman un conjunto de ideas, nacen formas de psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual o la terapia cognitiva es una forma de procedimiento de intervención psicoterapéutica que se asienta sobre la base del pensamiento cognitivista, sobre el paradigma cognitivista. De esta columna, que es el cognitivismo, nacen diversas formas de psicoterapia. Por ejemplo, la TREC, la primera forma de terapia cognitivo-conductual es la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, que nace en 1956, se da a conocer al mundo en 1958 y se prolifera a nivel internacional abarcando muchos campos de intervención a partir de 1960. Muy bien. También nace del cognitivismo, nace otra terapia muy importante y muy conocida, la terapia cognitiva de Beck, ¿no? Que nace en 1962, donde a partir de la intervención de los pacientes depresivos, Aaron Beck se da cuenta que con la terapia, con la terapia psicoanalítica no avanzaba. Y con el antecedente de la creación de la TREC de Albert Ellis en los años 50, Aaron Beck plantea su proceso de intervención en la depresión a partir de la mirada cognitivista, planteando que los pensamientos tienen mucho que ver en la interpretación de la realidad para generar malestares emocionales fuertes, como la depresión. La terapia TREC y la terapia cognitiva de Beck son dos de las formas terapéuticas más importantes y más conocidas en el mundo entero de intervención psicoterapéutica, pero no son las únicas. Dentro del globo cognitivo, mis queridos colegas y amigos, hay muchas formas de terapia cognitiva, como por ejemplo la terapia de inoculación del estrés de Baum, la terapia de solución de problemas de Surya, la terapia de esquemas de Jeffrey Jung, la terapia de valoración cognitiva de Weisler, en fin, hay muchos tipos de terapia cognitiva. Pero si bien es cierto, amigos míos, cada una de estas terapias tiene su propio precepto de procedimiento interventivo,
todas tienen algo que las une. Todas estas terapias cognitivas tienen ciertas ideas nucleares que hacen de las terapias cognitivas un eje sustantivo de tratamiento. ¿Cuál será esa idea que une a las terapias cognitivas, todas las que he mencionado y muchas otras más? Es la siguiente. Esta idea ya la planteó en primera instancia el primer gran terapeuta, y para mí, el más importante terapeuta de la historia, el gran Albert Ellis, creador de la TREC. Él dice lo siguiente: los seres humanos se perturban no por los acontecimientos que ocurren en el mundo. O sea, yo no me perturbo ni me pongo depresivo porque me dejó mi esposa o mi novia, porque me botaron del trabajo, porque perdí dinero. No, no, no. Eso no es el problema. El problema real por el que el ser humano llega a una perturbación emocional grande y que puede generar psicopatología es por la interpretación particular y personal que le damos a esos eventos. Es decir, el diálogo interno que yo tengo evaluativo de esas cosas. Ocurre, por ejemplo, una dificultad. Ya supongamos el famoso ejemplo, ¿no? Rompí mi relación de pareja después de 10 años y estaba a punto de casarme y la persona quiere matarse. La pregunta es, ¿el ser humano quiere ejecutar esa acción lesiva de acabar con su vida porque terminó su relación? ¿Ese es el hecho particular real que lo lleva a tomar esa decisión? ¿O es cómo está mirando, observando y evaluando esa determinada situación? Y para las terapias cognitivo-conductuales, la explicación justamente es esta. No son las cosas, no son los hechos los que generan un malestar profundamente desadaptativo en la persona. No es cierto. Sino es la interpretación que tenemos de esos hechos y de esas situaciones, mi pensamiento. Es por eso que el foco de atención de las terapias cognitivo-conductuales está dirigido ¿a dónde? A las formas de pensar del paciente, de la persona o del consultante. Pero no solamente todo es pensamiento, sino que también la acción terapéutica, de acuerdo al caso clínico, está orientada al trabajo sobre las emociones y sobre las conductas, utilizando técnicas conductuales porque trabajamos con terapia conductista, con terapia cognitiva o con técnicas cognitivas conductuales y técnicas emocionales, ¿cierto? Muy bien. Pero fíjense algo que es importante, colegas y amigos. Esta famosa idea de que son las interpretaciones que tenemos de los hechos los que causan el malestar clínicamente significativo, es una idea que Albert Ellis la toma de una antigua filosofía griega, de hace muchos siglos. ¿Ustedes han escuchado de casualidad del gran filósofo estoicista griego Epícteto? ¿Mm? Bueno, les comento. Epícteto fue un gran filósofo griego. Epícteto fue griego, pero vivió gran parte de su vida en Roma, siendo esclavo. Su amo, el amo de Epícteto, que se llamaba Herpafrodito, vio en Epícteto a una persona inteligente, lo educó en filosofía estoicista y luego le dio la libertad. Cuando Epícteto tiene la libertad, comienza a pregonar sus doctrinas filosóficas. Epícteto, colegas, no dejó nada escrito, lamentablemente. Como tampoco dejó nada escrito Sócrates, como tampoco dejó nada escrito Diógenes. Bueno, Epícteto tampoco dejó nada escrito. Se sabe de Epícteto, se sabe de sus historias, se sabe de su forma de pensar, porque sus estudiantes, sus alumnos, aglutinaron sus enseñanzas en un libro que se llama el Enchiridión. Así se llama el libro, el Enchiridión. Y en ese libro, colegas, a Epícteto se le atribuye una famosísima frase que es el eje central de toda la terapia cognitivo-conductual. Y la frase de Epícteto es la siguiente. Epícteto decía, no son las cosas las que enferman a los hombres, sino lo que el hombre se dice acerca de esas cosas es lo que lo pone mal. En términos clínicos y en términos terapéuticos de las terapias cognitivas, en el ABC, decimos entonces, no son las situaciones o los estímulos externos o internos lo que genera malestar en la persona, sino que
Ese malestar, esa consecuencia emocional y conductual, se da por la interpretación irracional, por las evaluaciones irracionales, por los pensamientos tremendistas que tenemos de las cosas. La clave fundamental de la terapia cognitiva entonces es generar cambios a nivel del pensamiento partiendo de estrategias cognitivas y conductuales. ¿Ok? Muy bien. Luego de esta muy sintética explicación, porque evidentemente para hablar de historia de la terapia cognitiva tenemos que hablar todo un mes completo, porque hay muchas cosas que hablar, me gustaría saber si es que hay alguna questions, hay alguna pregunta, todo entendido, todo ok, o algo no está claro para poder continuar. ¿Qué me dicen? Recordemos que cualquier duda, cualquier pregunta, están siempre aptos para hacerla. Muy bien, mi colega Tania. Tania me dice, ok, adelante usted con el pulgar arriba, como los antiguos emperadores, ¿no? Muy bien, Tania, genial. Seguimos entonces. Esa es la historia importante, amigos míos, de la terapia cognitivo-conductual. Otra cosa fundamental a entender es que existen muchas formas de terapia actualmente. Y con todo respeto que yo tengo a todas las formas de terapia, hay cosas que no son terapias, pues, ¿no? Hay cosas que no son terapias. Hay acciones que son, lamentablemente, algo que está basado en fantasía, en cuestiones oníricas, pero no en terapia. La terapia es un procedimiento científico. No permitamos ni apoyemos terapias que, lejos de ayudar, pueden generar declives clínicos, ¿ok? Eh, las terapias actualmente, colegas, están divididas en las denominadas terapias basadas en evidencia y las terapias que no tienen evidencia científica. No significa que porque las terapias que no tengan evidencia científica no funcionen, sean malas, no hay que utilizarlas, hay que diseñarlas. No, 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 en lo absoluto. Porque si bien es cierto, no tienen algunas evidencia científica, es decir, no hay comprobación de metodología científica, eh, no significa que no sirvan. Por supuesto que sirven, porque tienen evidencia clínica y también es importante. Por ejemplo, la terapia Gestalt, la propia terapia psicoanalítica, la terapia de análisis transaccional, la terapia humanista rogeriana, son terapias que, si bien no tienen evidencia científica, tienen evidencia clínica. Dentro de las actualmente llamadas terapias de tercera generación, que hay varias terapias también que intentan regresar a las raíces propias del conductismo, todas tampoco tienen evidencia científica, ¿no? Las que están trabajando mucho con investigación actualmente, las terapias contextuales, como se llaman, es, por ejemplo, la terapia DBT de Mark Linehan y la terapia de aceptación y compromiso. Las demás terapias están en vías y en procesos de trabajo interventivo de contrastación de hipótesis, ¿no? Pero de las terapias que hay y que existen, que hay un gran conglomerado de psicoterapias, las que tienen mayor evidencia científica y metodológica comprobada por estudios transversales y longitudinales, y también comparativos, son sin duda la terapia o las terapias cognitivo-conductuales. Y de estas se destacan la terapia TREC y la terapia TC de Aaron Beck, ¿cierto? Existen actualmente más de 2.100 investigaciones que avalan la efectividad del procedimiento terapéutico interventivo sobre diversos tipos de trastornos. Los trastornos ansiosos, depresivos, de síntomas somáticos, e incluso, colegas, las terapias cognitivo-conductuales son de las muy pocas terapias, casi las únicas, que trabajan, ¿saben con qué? Con cuadros psicóticos, esquizofrenia, trastorno de ideas delirantes, trastornos esquizofreniformes y también con cuadros profundos de bipolaridad. ¿Ok? Muy bien. ¿Tener una línea de intervención es fundamental? Claro que sí. Les comento que dentro de mis primeros años de formación, a mí me encantaba el psicoanálisis. Creo que les pasa a todos, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, me gustaba el psicoanálisis. Yo quería ser psicoanalista. Viajé al extranjero a formarme en psicoanálisis. Estando en la formación psicoanalítica, me di cuenta que no era lo mío y que de repente no era lo que yo quería o buscaba y desistí de la formación psicoanalítica y comencé a trabajar y a formarme inicialmente en terapia racional emotiva conductual y luego en terapia cognitiva, ¿no? Así que terminé formándome en aquello para lo que yo inicialmente no quería, pero luego me enganché a esto
vi la propuesta metodológica y sin duda la efectividad de la terapia de tipo cognitivo-conductual. Lo que nos convoca el día de hoy, entonces, colegas, justamente es la intervención cognitivo-conductual. Pero la intervención cognitivo-conductual está basada en muchas formas de intervención, está basada en muchos grupos de trastornos. Para poder reducir el margen de trabajo pertinente y efectivo, vamos a trabajar el día de hoy, sí, justamente la intervención cognitivo-conductual en trastornos de ansiedad, definitivamente. ¿Por qué? Colegas, porque los trastornos ansiosos son uno de los trastornos o grupo de trastornos constantemente frecuentes a nivel internacional. Es decir, el grupo de los trastornos de ansiedad son los que normalmente vienen a consulta y los que sin duda van a ser de manera constante y sistemática, y ahora en este tiempo actual digitalizado, conglomerado y sin duda apresurado, mucho más los diagnósticos que van a ejercerse sobre este tipo de condición clínica. La Organización Mundial de la Salud habla de que es la depresión el primer diagnóstico clínico que se ve en el mundo. Según la OMS, actualmente más de 355 millones de personas en el mundo tendrían depresión. Yo personalmente discrepo humildemente con esta apreciación. Me parece lamentablemente que hay un sobrediagnóstico bastante inadecuado referente al tema depresivo. No sé si a ustedes les ha pasado lo que a mí. Mucha gente que viene a mi consulta, por ejemplo, derivada por algunos psiquiatras para que siga un procedimiento terapéutico interventivo, viene con diagnóstico de depresión. Y bueno, y tampoco no lo especifican, solamente ponen depresión, ¿no? Muy bien. Pero cuando uno hace el abordaje evaluativo, que es lo que tenemos que hacer a partir de la comunicación personal y particular con el paciente, a través del análisis de la observación de conducta y la entrevista clínica diagnóstica, nos damos cuenta que la persona tiene cualquier cosa menos depresión. Así que lamentablemente hay un sobrediagnóstico de depresión cuando en realidad no presenta depresión. Lo que sí tiene la persona en muchos casos es esto que es aquí, el grupo de los trastornos de la ansiedad. Eh, por ese motivo, colegas, me gustaría preguntar y saber, ¿cuáles son los tipos de trastornos ansiosos que ustedes conocen? En su práctica clínica, en su práctica habitual, ¿con qué tipos de trastornos de ansiedad ustedes se topan? O en pocas palabras, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad que normalmente ustedes conocen o con los que ustedes trabajan? ¿Cuáles son esos tipos de ansiedad? ¿Ok? Pueden escribir sus respuestas para hacer esto interactivo, como lo había comentado, y sin duda poder hacer un marco de comunicación importante. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad que conocemos? ¿Alguien? Dado que hablar de ansiedad es simplemente hablar de una forma bastante general, ¿no? Es como decirle a alguna persona, ¿sabes que tú estás enfermo? ¿No? Hablando en el tema de, en el símil, ¿no? Cuando hablamos de un problema orgánico. ¿Estás enfermo? ¿Pero enfermo de qué? Sería la pregunta. Cuando hablamos de ansiedad y le decimos a un paciente, ¿usted tiene ansiedad? Prácticamente no le decimos nada. ¿Por qué? Porque la ansiedad también es una emoción normal. La ansiedad es una emoción normal. Solo cuando transgrede el lineamiento de la normalidad, hablamos de trastornos. Entonces, bajo ese punto, ¿cuáles son, colegas, los trastornos de ansiedad que nosotros conocemos? Aquí los espero. Veamos por acá. Me llegó el primer mensaje de nuestra colega o participante Iris Rivera, quien nos dice ansiedad generalizada y fobias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles son esos trastornos de ansiedad que nosotros conocemos? Yairi nos comentó dos importantes, ¿no? El famoso TAG, trastorno de ansiedad generalizada. ¿Mm? Pero también hay fobias, claro que sí. Fobias específicas y también fobias, básicamente la fobia social, ¿no? O trastorno de ansiedad social. Muy bien, genial. Nuestra colega, la doctora Claudia, nos dice trastorno mixto. Trastorno mixto, imagino yo, ansioso depresivo, ¿no, mi querida Claudia?
Ok, este trastorno es un tipo bastante particular y peculiar, colegas. El trastorno mixto ansioso depresivo es una entidad clínica que está solamente expuesta en el CIE y no en el DCM. En el DCM eh, no existe el trastorno mixto ansioso depresivo porque indican los especialistas que hicieron el DCM, no puede haber necesariamente en una persona la coexistencia de dos variables ansiosa depresivas sin que exista en el mismo nivel de intensidad, dado que el trastorno mixto ansioso depresivo expuesto en el CIE indica que tienen que tener la misma intensidad sintomática para poder ser conglomerado como trastorno mixto. Pero repito, en el DCM se indica que en realidad siempre es importante entender que va a haber más ansiedad o más depresión, ¿no? En muchos casos. Bueno, pero sin duda también es importante el trastorno mixto ansioso depresivo que está propuesta en el manual de la CIE, de la Organización Mundial de la Salud, sabiendo que el DCM parte de dónde? De la Asociación de Psiquiatría Americana. Muy bien, perfecto. Nos comenta también entonces por acá Magali, nos dice el trastorno sin especificación, ok, el trastorno obsesivo compulsivo, nos dice Miguel Ángel, y el trastorno de pánico, nos comenta Billy Bustamante. Genial. Bien, colegas, por ejemplo, de los manuales de clasificación que nosotros conocemos, el manual de la CIE es un manual que es bastante amplio, ¿no? Un manual en el sentido de que es amplio porque aglomera muchos trastornos en muchos grupos. El manual del DSM es un manual más organizado, es un manual más limpio en el sentido de que las estructuras clínicas de aglomeración están contenidas en grupos específicos. Y el manual del DSM-5 indica que el TOC ya no sería parte del trastorno o los trastornos de ansiedad. Actualmente el TOC en el DSM tiene su propio conglomerado sindrómico, ¿no? Es decir, tiene su propio grupo de trastornos, que se llama el trastorno o el grupo de trastornos obsesivos compulsivos y relacionados, donde comparten esta sección con el TOC, con la excoriación, con el trastorno de la tricotilomanía, con el trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, ¿ya? Con el trastorno de acumulación también, creo que ya lo dije. Antiguamente el trastorno también, en este caso, por ejemplo, de estrés postraumático, era parte de los trastornos de ansiedad. Pero luego el DCM sacó al trastorno de estrés postraumático del grupo de ansiedad y lo ha colocado también en su propio grupo de denominación, en el grupo de los trastornos asociados a estrés y traumas, donde comparte ese grupo con el estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de apego reactivo o desinhibido, etcétera. Muy bien, eso es importante ya tenerlo en cuenta. Muy bien. Trastornos por sustancias, nos comenta Natalie Vázquez. Bueno, los trastornos por sustancias, mi querida Natalie, es un grupo de trastornos asociados al consumo de sustancias, que puede presentar ansiedad subalterna o secundaria. Sí, claro que sí, pero no son necesariamente parte de los trastornos de la ansiedad. Entonces, los trastornos de ansiedad, mis queridos colegas, son un grupo de entidades clínicas caracterizadas justamente por la presencia ansiosa de magnificación, de temor y miedo constante y persistente, que se caracterizan justamente por la hiperactivación neuropsicológica o neurofisiológica como consecuencia de una interpretación bastante obtusa de eventos o situaciones. Y a partir justamente de esa interpretación se forman diversos tipos de trastornos, como el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, las fobias específicas, la agorafobia, el trastorno de pánico, por supuesto, y el mutismo selectivo. Actualmente el mutismo selectivo forma parte de los trastornos de la ansiedad. De esto que estamos conversando justamente son algunas de las preguntas que había planteado aquí, pero que prácticamente las hemos respondido, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos ansiosos? ¿Cuáles son las características de los trastornos ansiosos? Que son básicamente la activación o la hiperactivación neurovegetativa y la acción del temor y miedo anticipado, particularmente asociado a los trastornos o al fenómeno o fenómenos de ansiedad. Lo que sí es importante tener en cuenta, colegas, es que tenemos que hacer una distinción fundamental y puntual entre lo que es tres variables que a veces se confunden: el miedo, la ansiedad y la angustia, que parten de una misma raíz, parten de un mismo tronco filogenético, pero que evidentemente son cuestiones diferentes, siendo el miedo una acción, una emoción totalmente normal que todos los seres humanos lo tenemos de manera universal. Recordemos que el miedo forma parte de las famosas 7 emociones básicas planteadas
por Paul Ekman en 1993 con la famosa teoría de las emociones básicas, donde indica que el miedo es una cuestión filogenética, una emoción constante que viene con nosotros a través de los milenios de evolución y que se presenta indistintamente de la cultura o la socialización. La expresión de miedo, particular en los seres humanos, puede expresarse, como decía Paul Ekman, a partir de ciertas fases que pueden generar reconocimiento del temor. El miedo se presenta cuando existen algún estímulo aversivo que puede generar en mí algún tipo de malestar y evidentemente lo que hacemos es tres respuestas de miedo. Enfrentarme a ese malestar, enfrentarme a ese estímulo, a ese peligro, huir de ese peligro o la paralización como respuesta. La ansiedad no necesariamente es exactamente como el miedo. La ansiedad es un tema de anticipación de un temor que nace de un miedo persistente, pero es un tema de anticipación, pero por algo que no sabe qué es lo que puede ocurrir porque lo tiene claro. Es decir, me explico. Si a mí me dio, o yo me encontré en la calle con un perro, y el perro alguna vez me mordió, ok, ese perro es mi estímulo de temor, ¿cierto? Claro que sí. En ese instante que yo vi al perro, me dio miedo y me mordió, me condicioné. Cuando yo salga de la calle y veo un perro, me va a dar temor, me va a dar miedo, porque estoy viendo al estímulo que puede lastimarme y puede hacerme daño. Pero cuando yo salgo a la calle, no veo ningún perro, pero yo pienso que puede haber un perro, que puede aparecer un perro y que me puede morder, aunque no esté el perro, ¿eso qué será? ¿Miedo o ansiedad? Eso es, muy bien Isabel, 25 puntos para Isabel, eso es ansiedad. Genial, muy bien, es ansiedad. Entonces, la ansiedad tiene la misma raíz del miedo, pero es un tema de anticipación al peligro, ¿no? Me puede pasar esto, me puede morder el perro, puede aparecer el perro. Yo me anticipo, pero me anticipo a algo que conozco, a algo que sé que podría pasar. Esa es la ansiedad, el miedo anticipatorio. ¿Y la angustia? ¿Qué será la angustia? La angustia es una emoción, pero es una emoción de temor y miedo igual, anticipatorio, pero a algo desconocido, a algo que no sabemos a ciencia cierta qué cosa es, a algo que no sé, que desconozco. Es una sensación de aprensión, porque angustia viene de angst o de angst, ¿no? Un término alemán. Angst significa angustia, opresión torácica. ¿Sabe qué, doctora Lidia Heyen? Tengo temor, creo que algo puede pasar, pero no sé qué cosa es lo que va a pasar. Siento que algo malo puede ocurrir, siento que tengo miedo, pero no sé a qué. No sé a qué situación le tengo miedo, solo sé que tengo miedo. Cuando la persona presenta temor, tiene miedo, expresa miedo anticipatorio, pero sin saber a qué, estaremos hablando entonces de miedo, ansiedad o angustia. Ustedes me lo dicen. Angustia. Muy bien, perfecto, Carmen. 200 puntos para Carmen. Así es. Angustia. He ahí la diferencia entre un miedo, una ansiedad y la angustia. ¿Estamos? Genial. Lo digo y lo expongo porque efectivamente a veces esos términos se confunden y se cree que son exactamente lo mismo, cuando en realidad estamos viendo que son cosas distintas y diferentes. Muy bien, genial. Eh, Colegas, yo acá tengo un pequeño caso que me voy a permitir leerlo rapidito para poder avanzar, ¿ya? Y yo solamente quiero saber qué creen que puede tener esta paciente. Y ustedes lo van a escribir en el chat para ver si es que coincidimos. ¿Está? ¿Ok? Muy bien. Atentos, por favor, con el caso. Sigan conmigo. Listen to me, please. Rosemary es una mujer de 32 años, es la tercera de cuatro hermanos. Vive en casa con sus padres al ser la única hermana que no se ha independizado. Trabaja como profesora, como docente en una escuela primaria cerca de su casa. Últimamente ha estado abrumada con los quehaceres del hogar y las responsabilidades propias del trabajo, que le exigen mucha presión, por lo cual le impide muchas veces llevar una vida tranquila. Y como ella misma refiere, no tiene la libertad para hacer lo que le gusta.
Rosemary llegó a consulta manifestando sentirse extraña en diversas situaciones, como si todo fuera irreal y extraño, motivo por lo cual teme estar pasando por alguna situación mental grave que la incapacite para toda la vida. Ello le genera mucha angustia. En su cabeza aparece la idea de la locura en un futuro próximo, más aún en aquellos momentos donde se siente extraña. Refiere no poder dormir, sentirse asustada todo el tiempo, le sudan las manos, no se concentra, tiene agitación y momentos en los que le falta el aire. La última sesión nos comentó que hace unos días caminaba con dirección a su casa y que comenzó a sentirse muy perturbada. Todo le parecía irreal. Sabía que era la calle de siempre, pero a la vez sentía que era una calle desconocida. Corrió desesperadamente a su casa. Al llegar, se calmó un poco, pero seguía con mucho nerviosismo. Muy bien, este es el caso de Rosemary. Imaginemos que Rosemary está frente a nosotros en la sesión de consulta, ustedes son los terapeutas, y en base a la manifestación sintomática del caso, evidenciemos qué es lo que Rosemary puede tener. Ok, Ramiro nos dice trastorno ansioso, Iris también ansiedad, y Elizabeth ansiedad, Yarlin nos comenta angustia, Diana ansiedad de nivel moderado y Tania ansiedad. Perfecto, claro que sí, tiene ansiedad. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de ansiedad o qué tipo de trastorno, si es que lo tuviera, puede presentar la señora Rosemary? Ok, Florita nos dice eh, una ansiedad tipo TAG, ¿no? Una ansiedad generalizada. ¿Ah? Trastorno de ansiedad con crisis de pánico, nos pregunta Isabel. Ok, ¿qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás colegas participantes que están aquí en la sesión? Somos muchos participantes ahora, ¿eh? Hay una cantidad muy considerable de colegas o de participantes. ¿Qué tipo de ansiedad podría ser esta que está experimentando Rosemary? Recordemos que la labor clínica importante de nosotros los terapeutas es, sin duda, eh, determinar a partir de los signos y síntomas de un paciente, más allá de las pruebas y tanta cosa que solamente son elementos coadyuvantes, secundarios, a la labor principal del especialista, que es la observación, la entrevista clínica diagnóstica basadas en la evaluación psicopatológica que tenemos del paciente. La persona presenta disnea, falta de aire, sí. Presenta agitación, sí. Presenta eh, alteraciones de las funciones superiores, sí, por supuesto que sí. ¿Tiene problemas de sueño? Sí. ¿Presentará también esta paciente, Rosemary, eh, algún otro síntoma significativo? ¿Síntoma que nos permita indicar, ah, la persona tiene esto? ¿Qué es lo que les llama la atención de este caso? ¿Qué es lo más puntual que podemos observar de este casito? Lisette nos dice trastorno de pánico. ¿Por qué podría ser, por ejemplo, mi querida Lisette, un trastorno de pánico? ¿Qué es aquello que la lleva a usted a decir, este paciente o esta paciente tiene trastorno de pánico, Luis, por esto puntualmente? ¿Por qué podría ser? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, está? en realidad porque presenta características específicas de pánico, ¿no? De ataques significativos en momento, justamente en un momento donde ella sale a exponerse, ¿no? Es un momento repentino también, entonces es por ello que es un trastorno de pánico para mí. Ok, muy bien, Lisette, gracias. Diana nos comenta ansiedad moderada. Muy bien. En realidad, esta paciente
colegas, presenta un trastorno muy marcado, un trastorno bastante peculiar y un trastorno muy intenso. Esto no es moderado, este es un trastorno marcado. ¿Y qué tipo de trastorno es? Un trastorno de pánico. La persona presenta un trastorno de pánico. ¿Por qué este es un trastorno de pánico? Principalmente porque tiene las características patognomónicas, colegas, del pánico. Las características patognomónicas del pánico. ¿Y cuál es aquello que nos permite a nosotros como especialistas en la salud mental dilucidar que la persona tiene trastorno de pánico? Por una cuestión particular. La persona le tiene miedo a algo. La persona le tiene miedo particularmente a una cosa. ¿Qué es eso a lo que la persona le tiene miedo? La idea de la volverse. ¿Qué teme ella? Teme volverse loca, ¿no? Muy bien. La idea de la locura le asalta la mente. Colegas, el trastorno de pánico, no olvidar, como característica sintomática presenta dos tipos de ideas cognitivamente hablando. La idea de locura o la idea de la muerte. O me voy a volver loco o me voy a morir. Típico del trastorno de pánico. ¿Estamos? Otro punto importante para que lo tengan en cuenta con sus clientes y pacientes. La persona aquí, en este cuadro, está presentando sentimientos o emociones y síntomas de disociación. Síntomas de disociación. Me siento extraña. No soy yo. No sé qué me pasa. La calle sé que es la misma, pero a la vez la siento extraña, rara. ¿Cómo se llama eso? Típico del trastorno de pánico. ¿Está experimentando, Rosemary? ¿No es agorafobia, mi querida Isabel? ¿No es? Estos son los síntomas típicos del pánico que se llaman despersonalización y desrealización. ¿Ok? No olvidar. Cuando una persona presenta la idea de muerte o de locura y a la vez presenta sintomatología disociativa, despersonalizante o desrealizadora, tenemos que enmarcar que la persona está presentando, sin duda, por el tiempo y la temporalidad, un muy posible trastorno de pánico. ¿Ok? Muy bien. All right. ¿Avanzamos? Claro que sí. Muy bien, colegas. Genial. Durante la próxima semana. ¿Qué pasa la próxima semana? Ok. Muy bien. Entonces, colegas, entendiendo esto, quería solamente comentar esto que es importante. La ansiedad es, sin lugar a duda, uno de los conceptos centrales en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, ello no implica que se trate de una categoría simple y uniformemente definida, sino que ya desde sus bases etimológicas y desde sus antecedentes conceptuales, teóricos y disciplinares, podemos dar cuenta de que es un constructo difuso, ambiguo, complejo. Muchas veces estas características no son consideradas por investigadores académicos y profesionales de la salud mental. Por este motivo, la explicitación de estas cualidades es un aspecto importante a tener en cuenta para que los fenómenos como la ansiedad puedan ser entendidos y estudiados en toda su extensión. Es decir, la ansiedad es uno de los factores importantes y fundamentales por las cuales las personas van a consulta, porque pueden presentarse de forma unitaria o singular, pero también pueden presentarse de forma secundaria anexa a otros trastornos. Una persona que presenta depresión, ¿puede presentar ansiedad? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Una persona con depresión puede presentar ansiedad? Yes or not. Vamos a ver por acá. Y la respuesta es yes. Una persona que presenta, por ejemplo, colegas, ojo, algún trastorno de la personalidad, ¿puede presentar ansiedad? Yes or not. Yes, muy bien. Yes, por supuesto que yes. Okay. Y una persona que presenta, por ejemplo, trastorno de síntoma somático, ¿puede presentar ansiedad? Yes or not. Claro que sí, por supuesto que sí, muy bien. Entonces, entendemos que la ansiedad puede Sí. presentarse sola o también puede presentarse con otro tipo de sintomatología secundaria a otro trastorno principal. Muy bien, Ramiro. Ramiro dice, sí, por supuesto que sí. Genial. Ok.
Entonces, es fundamental distinguir la variable del miedo. Como le he comentado ya y lo he dicho, y solamente para poder recalcarlo y aclararlo, cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción que está filogenéticamente presente con nosotros durante toda la vida y que se presenta cuando tenemos algún estímulo aversivo que puede generarnos algún daño. Estoy caminando por una calle oscura y veo que al final de la calle hay un grupo de personas con cara de muy pocos amigos, mi cuerpo entra en un estado de tensión y como que quiero regresarme. ¿Eso es miedo o es ansiedad? Eso es miedo, ¿cierto? Claro que sí. El miedo es una emoción que se presenta cuando existe un estímulo aversivo que lo puedo ver, que lo puedo observar, que está frente a mí y que me puede lastimar y que emite tres respuestas: de lucha, de huida o de paralización, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el miedo se presenta como respuesta frente a un estímulo observable. Genial. Eh, Si en el momento en el que ustedes están aquí escuchando la sesión, en su cuarto, en su sala, en su estudio, están concentrados en la sesión, escuchando esta ponencia, y la puerta de su estudio o de su cuarto se abre intempestivamente, pero no pasa nada, no hay nadie, pero uno comienza a pensar que puede ser un ladrón que va a entrar a robarme, pero no hay nadie. Yo lo estoy pensando. La pregunta es, ¿eso es miedo o es ansiedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ansiedad? Muy bien, es anxiety, es ansiedad. La ansiedad se presenta entonces frente a un estímulo que normalmente no está presente, sino que lo estamos anticipando, ¿cierto? Muy bien. El miedo es una emoción, para no confundirnos, que se presenta frente a un estímulo que me puede lastimar, que estoy viendo, el estímulo lo estoy viendo. El estímulo está ahí. Mi mamá me quiere pegar con la correa, miedo. El perro me quiere morder, miedo. El ladrón me quiere asaltar, miedo, porque el estímulo está frente a mí. La ansiedad, por el contrario, es una emoción, como dice el gran David Barlow, es una emoción que se orienta hacia el futuro, hacia el porvenir, a lo que podría pasar. Uy, no quiero salir a la calle porque de repente el perro me va a morder, porque de repente el ladrón me va a asaltar, pero no hay nadie, no, pero puede pasar. La ansiedad es una anticipación del peligro. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y la angustia? Bueno, como habíamos comentado, la angustia es una emoción igual, al igual que la ansiedad, que se orienta hacia el futuro, pero se orienta en el sentido desconocido. Sé que algo puede pasar, sé que algo va a ocurrir. Incluso algunos hay quienes describen a la angustia como una especie de premonición, ¿no? Hay algo, lo que siento es que algo malo va a pasar, no sé qué, no logro identificar qué cosa, pero tengo miedo de algo desconocido. La angustia es difusa en comparación con la ansiedad, pero es universalmente sentida por muchos o muchas personas. ¿Ok? Muy bien. Reina dice que van de la mano juntas la ansiedad y la emoción. De alguna forma, o la angustia, de alguna forma van juntas, porque al final de cuentas, la ansiedad está contenida dentro del grupo de los trastornos también de la ansiedad. Pero básicamente esas son las diferencias fundamentales entre miedo, ansiedad y angustia. ¿All right? Ok, genial. Angustia. Angustia, exacto, mi querida. Muy bien, genial. Eh, para entenderlo entonces y poder redondear la idea, la angustia es un temor indefinido a algo desconocido y generalmente referido al futuro. Muy bien. La ansiedad patológica se trata de un miedo patológico también asociado, pero a un miedo venidero, con sintomatología física, pero de una forma uno tiene la posibilidad de saber exactamente a qué le teme. Miedo a morir, miedo a tener un infarto, miedo a que algo me pueda pasar
como que me puedan asaltar, me pueda atropellar el carro, puede ocurrir algo negativo en el ambiente. La angustia también es anticipatoria del futuro, pero sabemos exactamente qué es aquello a lo que yo le temo, a diferencia de la angustia. Muy bien, perfecto, genial. Ok, ¿cuál es la clínica principal de estos cuadros? Colegas, la experiencia de amenaza es la vivencia central en los trastornos de ansiedad. La persona se siente amenazada, siente que algo malo va a pasar, siente que algo malo va a ocurrir. Ante esta amenaza, que puede ser real o percibida, la persona que la sufre reacciona con miedo y con ansiedad, ya que el miedo prepara para luchar o para escapar de la situación amenazante y la ansiedad mantiene a la persona vigilante y alerta ante un peligro posiblemente inminente que la persona cree o siente que puede pasar. Para poder tener en cuenta algunos criterios claves para poder reconocer cuando la ansiedad es patológica, acá hay que tomar en cuenta estos 5 criterios claves de reconocimiento de una ansiedad patológica propuestas por la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? La ansiedad patológica, colegas, presenta una cognición disfuncional, es decir, uno de los criterios principales de la teoría cognitiva es que la ansiedad patológica presenta una idea irracional, un pensamiento anticipatorio, un pensamiento distorsionado de peligro que está alterando la condición emocional, porque detrás de cada emoción, sea depresión o sea ansiedad, existe un pensamiento irracional, tremendista, obsesivo o magnificante que está inflamando la situación emocional de la persona. ¿Okay? Entonces hay una cognición disfuncional. Otro criterio importante para poder valorar el tema de la ansiedad, en este caso una ansiedad patológica o irracional, es que hay un deterioro del funcionamiento. Es decir, la ansiedad patológica, la ansiedad clínicamente significativa, interfiere directamente en el trabajo o manejo efectivo de la persona en relación con el mundo. Deja de hacer las cosas que siempre tiene que hacer, deja de atender aquello que tiene que atender, por la sensación de temor, de miedo, de peligro, de sensación de incongruencia, de incomodidad, de condición despersonalizante. Comienza a haber deterioro de las funciones relacionales del paciente con la vida. No trabajo, mermo mi estudio, tengo problemas en la casa, dejo de hacer mis actividades, porque deteriora el propósito de funcionamiento social general de la persona. La ansiedad patológica es persistente, no es que está un momento y luego se va. Es constante, sistemática, magnificante y puede llegar a ser crónica, porque si es que algún trastorno ansioso no se trata, esto se puede cronificar. Muy bien. La ansiedad patológica presenta falsas alarmas, ¿ok? Falsas alarmas. Es decir, una falsa alarma es un estímulo que yo percibo como peligroso cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, mi corazón comienza a latir fuerte, sí, pero ¿por qué? Porque estoy trabajando, porque estoy gesticulando, porque estoy moviéndome, muy bien, y mi corazón está latiendo más rápido de lo normal. Una persona con ansiedad patológica, este estímulo natural lo puede tergiversar por interpretación de cognición disfuncional y esto se convierte en una alarma que puede ser para él negativa, pero que sería una falsa alarma porque es algo de la total normalidad corpórea humana. Así que hay falsas alarmas de los usuarios y consultantes. Y también hay una hipersensibilidad a los estímulos, es decir, la persona está muy sensible ante las determinantes o situaciones porque la ansiedad genera vulnerabilidad y sensibilidad a captar supuestamente peligros constantes en los que el mundo aparentemente está teñido y la persona solamente focaliza la atención selectiva solamente en este tipo de peligros. Entonces, no olvidar, cognición disfuncional, deterioro del funcionamiento, ¿ok? Persistencia, falsas alarmas y también hipersensibilidad a los estímulos. Son los 5 criterios claves, colegas, para poder valorar sin duda el proceso de la ansiedad de tipo patológica.
¿Cuáles son las categorías clínicas que pueden estar enmarcadas dentro de lo que significa el trastorno o los trastornos de ansiedad? ¿Cuáles son esos tipos de trastornos ansiosos que la persona presenta o tiene o que los pacientes pueden tener? El famoso TAG, el trastorno de ansiedad generalizada. Es una preocupación constante y persistente, ocurre no solamente por una, sino por varias veces. Alina, su audio se está abriendo, ¿ya? Alina. Y ya está. Muy bien. Decimos que la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizada es la característica fundamental o principal de la ansiedad generalizada es que las personas le tienen temor a muchas cosas, no solamente a una variable, sino a muchas cosas. El clima, la situación, lo que le pasa a mi madre, la salud de mis hijos. Hay una gran mezcolanza de cuestión preocupante y la persona tiene temor constante de muchas, múltiples situaciones de miedo y de temor. Hay una ansiedad flotante, hay un temor flotante, consistente con la ansiedad, y la característica principal de la ansiedad, del TAG, del trastorno de ansiedad generalizado, como síntoma es que hay mucha tensión muscular. La fobia social es un trastorno de ansiedad que se caracteriza principalmente porque la persona teme no solo el contacto social, sino lo que teme la persona es la evaluación negativa que puede hacer o pueden hacer las personas de mi ser. Que digan que soy un tonto, que piensen que no lo puedo hacer bien, que sepan o que piensen que no soy inteligente, que hago malas cosas, qué vergüenza, etcétera, etcétera. El famoso mutismo selectivo. El mutismo selectivo, como su nombre lo indica, colegas, es un tipo de ansiedad en el que normalmente los niños, aunque también puede diagnosticarse en personas adultas, deja de hablar o no habla, pudiendo hacerlo, pero de manera selectiva. Por ejemplo, no habla en el colegio, absolutamente nada, se la pasa en mutis todas las horas de clase, pero sí habla con normalidad en la casa, con los amigos del barrio, etc. Cuando ocurre esto es que estamos hablando de un mutismo selectivo y la idea es poder justamente descubrir qué es lo que está pasando, qué acontecimiento ocurre y determina que el paciente reaccione generando silencios como consecuencia de un foco ansioso que tenemos que investigar, por ejemplo, en escena escolar, ¿no? El trastorno de ansiedad por separación es un miedo o ansiedad intensos y persistentes relativos al hecho de tener que separarse de una persona con el que uno tiene un vínculo importante y que considera altamente significativa. El trastorno de pánico es una crisis de angustia inesperada, constante y recurrente, con alta proliferación sintomática del paciente, que va seguida de una sensación intensa de miedo a morir o de locura, como lo hemos visto en el caso de la colega o de la señorita, perdón, Rosemary, ¿no? La agorafobia, este trastorno agorafóbico va normalmente acompañado siempre con el pánico. Puede ir solo también, pero normalmente la agorafobia va con el pánico. Por eso hay la denominación de trastorno de pánico con o sin agorafobia. En la agorafobia, el temor del paciente es a los espacios abiertos o a los espacios aglomerados, donde crea que sería el lugar o el momento propicio donde pueda tener una crisis o un ataque y no puede haber nadie quien me ayude o quien me auxilie. Por ese motivo, tenemos que, o la persona tiene que estar siempre con alguien o simplemente evitar estos lugares porque sin duda pueden generar estos malestares y reacciones. Samantha nos comenta, ¿nos podría hablar más del trastorno de ansiedad por separación? Bueno, mi querida Samantha, fíjese, de todos los trastornos hay muchas cosas que hablar, por eso es simplemente un tema de reducción significativo, porque vamos a hablar de uno en particular. Pero, ¿qué cosa es el trastorno de ansiedad por separación? Debo comenzar diciendo, mi querida colega Amanda, o Samantha, perdón, que antiguamente el trastorno de ansiedad por separación estaba básicamente seleccionado como categoría diagnóstica para los niños y para los adolescentes de 12 y 13 años, porque no se diagnosticaba esto en más personas. Actualmente debemos decir que el trastorno de ansiedad por separación se diagnostica tanto en niños, en adolescentes como en adultos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El problema fundamental de la ansiedad, el temor o el miedo se da principalmente que la persona, digamos, se esboza el temor, aparece el miedo cuando la persona con quien tiene un vínculo de afecto o de apego importante, sistemático y consistente,
puede tener la idea de que pueda generarse una separación que pueda ser real o pueda ser inventada. Por ejemplo, el famoso trastorno de ansiedad por separación del adolescente con la mamá, ¿no? Es un caso típico que puede ocurrir. Yo tengo una conexión muy importante con mi madre, tengo una conexión muy importante con una persona, con una figura significativa que es para mí protectora, que es mi mamá, y posiblemente el trastorno de ansiedad por separación se da en un tema de relación donde existe dependencia, ¿no? Eso es una investigación importante que tenemos que tenerla en cuenta para evaluarla. Pero la cosa es que esta madre, que para mí es significativa e importante, en algún momento me dice, por ejemplo, ¿no? Hijo, hay la posibilidad de que vaya a trabajar fuera, que vaya a trabajar lejos de esta zona o que me vaya a trabajar en otra ciudad, supongamos. Eso representa una crisis de ruptura o separación, porque a partir de ese posible escenario, que no es necesariamente que pase, sino ese posible escenario, puede comenzar la persona, el adolescente, en este caso, a pensar y a creer anticipadamente que mi mamá se va a ir y ya no va a estar conmigo, lo cual genera crisis de malestar persistente de temor y miedo. Y, por ejemplo, sucede que el adolescente tiene que estar constantemente como respuesta reactiva a este evento, apegado a la mamá, porque cuando se separa, ya sea que esté en el colegio, ya sea que esté en la calle, o ya sea que esté en algún otro lugar, comienza a pensar que su madre se puede ir o incluso le puede pasar algo. Y por ese motivo necesita estar consecuentemente con ella para evitar este tipo de flagelos. Ocurre también, mi querida colega, que el trastorno de ansiedad por separación se debe por condicionantes, ¿ok? Es decir, un niño de 7 años, eh, por ejemplo, va a un lugar con su mamá y de repente, por alguna situación o circunstancia del destino, la mamá lo pierde el niño momentáneamente, en un supermercado, en una plaza, en el mercado, lo pierde. Juan, Juan, el niño, ante la ausencia de la madre, tiene desesperación, tiene miedo, se condiciona al hecho de que mi madre puede no estar conmigo o cualquier persona significativa para mí. Pero luego encuentra la mamá al niño. ¿Qué cosa pasa? Hay condicionamiento de asociación de variables, como usted bien sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un efecto de generalización. Es decir, cuando el niño se va al colegio y él tiene que estar en el colegio y la mamá en la casa, él comienza a generar el temor y el miedo de que no está con su madre y que puede volver a perder a su madre, o que algo puede incluso pasarle a la mamá, y comienza a tener dolor de barriga, sensación de vómito, de náusea, que puede ser real o puede ser sugestiva e inventada con el ánimo de que lo saquen del colegio y lo acerquen a esa figura significativa e importante que es la mamá. Estas son, mi querida colega, espero haber eh, respondido a su pregunta sobre el trastorno de ansiedad por separación. Muy bien, perfecto. Es lo mismo que sucede con los niños de 2 años. El proceso de separación produce regresión. Bueno, para comenzar tenemos que entender qué cosa es regresión, ¿no? Porque la regresión puede entenderse bajo elementos psicoanalíticos, mi querida colega, o elementos técnicamente asociados a un tema de retroceso del desarrollo cognitivo-emocional del niño. ¿A qué usted podría referirse para poder justamente responder con mayor precisión su respuesta? Mientras le elabora, vamos avanzando para poder continuar. ¿Te parece? No se preocupe, luego respondemos eso. Muy bien. Decía que la agorafobia, entonces, colegas, es la situación de temor y miedo a los espacios abiertos en el que la persona piensa o cree que algo malo puede pasarle o podría tener crisis de pánico donde no haya nadie que me ayude. Muy bien, y la fobia específica, como su nombre lo dice, son temores irracionales. ¿A qué? Temores irracionales a cuestiones específicas que pueden darse también por condicionamiento, ¿no? Temor a situaciones de inyección, temor a determinados espacios, temor a determinados animales, etc. Hay una cuestión latente de cognición y de conexión con gran carga ansiosa anticipatoria referente a situaciones básicamente totalmente conectadas y específicas. Muy bien, es eso el trastorno o los trastornos de fobia. Frente a esto, mis queridos colegas, la respuesta del tratamiento ansioso se va a enfocar en uno que es uno de los trastornos más altamente importantes y clínicamente significativos por la gran carga angustiante que presenta y que tienen los pacientes.
y es que tenemos que trabajar de manera muy importante y denodada con ellos a partir de ¿por qué me refiero? Al trastorno de pánico. ¿Muy bien? Perfecto. Reina nos dice, ¿y esto puede durar largo tiempo o cómo se cura? ¿Puede un adolescente y ahora joven se quede con esto? Mi querida Reina, debo decirle que la investigación psicopatológica dice lo siguiente, ¿no? La bibliografía que puede consultarlo usted en cualquier momento, y recomiendo la lectura de los libros fundamentales de psicopatología, recomiendo la lectura de Psicopatología del doctor David Barlow, un libro genial donde habla sobre los trastornos clínicos como estos, que son los trastornos de ansiedad. Eh, en muchos casos, cuando la ansiedad no se trata, simplemente el paciente lo toma como algo natural, lo toma como una forma de ser, o no se descubre que presenta un trastorno particular de ansiedad, estos pueden caminar a la cronicidad. Sí, efectivamente, mi querida Reina, pueden cronificarse. Muy bien, perfecto. El trastorno de pánico, colegas. Entonces, de todos los trastornos, el trastorno de pánico es uno de los más significativos, los más persistentes y también puede llevar a la cronicidad de la persona con mucho malestar sintomático persistente. Los ataques de pánico son episodios de temor, malestar o malestar intenso acompañado por síntomas físicos o cognitivos, ¿no? Como se detalla en la lista de cotejo del DSM-5. Una cosa es ataque de pánico y otra cosa es trastorno de pánico. Todos podemos tener y no estamos exentos de manifestar un ataque de pánico. La propia literatura especializada indica que los seres humanos expuestos a estresores psicosociales consistentes o permanentes podemos experimentar ataques de pánico. Esto podría pasar, sin duda, ¿ok? Puede pasar. Sin embargo, el que yo tenga un ataque de pánico no me hace que yo tenga un trastorno de pánico. Porque para poder tener un trastorno de pánico, tiene que haber una experiencia constante y recurrente de ataques de pánico sistematizados en un periodo de un mes, mínimamente, para que se constituya en un trastorno de pánico. Muy bien, perfecto. Claro que sí, mi querida Reina. Se llama David, pero se escribe David. David Barlow. B labial o B grande, A-R-L-O-W. David Barlow es el autor importante, un gran especialista, un gran investigador, terapeuta cognitivo-conductual norteamericano, y fue uno de los grandes aportantes para la elaboración del DSM-4 texto revisado del año 2000. Muy bien, dato importante. David Barlow, un crack. Seguimos. El trastorno de pánico. Se trata de una experiencia abrupta, repentina, de miedo y malestar intenso que está acompañado por diferentes síntomas físicos, cognitivos y emocionales como palpitaciones, sudoración, dolor en el pecho, pérdida de control, sensación de irrealidad, ideas de muerte, ideas de locura, despersonalización y que dura en su pico máximo en un lapso de 10 minutos. El paciente muestra un rostro aterrorizado, con el habla entrecortada, mientras dura la crisis. Se pueden mostrar también inquietos motrizmente, deambulantes, entrando y saliendo, o por el contrario, inmóviles y pasmados. No se sabe exactamente porque no existe una determinante causal, por lo menos hasta ahora, identificable de por qué una persona presente trastorno de pánico. No se sabe. Lamentablemente, colegas, como ustedes bien lo saben, como especialistas de la salud mental, y los colegas los amigos que están aquí y no lo son, se los digo, no tenemos una explicación teórica, una explicación directa, real, de por qué una persona puede tener algún tipo de trastornos de los que conocemos. Depresión, ansiedad, síntomas somáticos, obsesiones, trastorno de ansiedad por enfermedad, psicosis, no lo sabemos. Existen marcos teóricos pertinentes que nos indican por qué podría tener la persona esto, pero exactamente no se sabe porque una persona puede tener un trastorno en particular, porque existen multicausalidades asociados a los trastornos en particular. Y el trastorno de pánico no es la excepción, ¿no? El paciente, además de las crisis de pánico inesperadas, presenta una inquietud persistente por si aparece una nueva crisis. Es decir, la persona que presenta un trastorno de pánico tiene un fenómeno que se llama miedo al miedo. ¿Ok, colegas? El miedo al miedo. ¿Qué cosa es el miedo al miedo? Es que como ya apareció en un primer momento el ataque de pánico, tengo el temor de que
vuelva a aparecer, ¿no? Tengo el temor de que vuelva a ocurrir nuevamente el ataque de pánico. Y una cosa importante a tener en cuenta es que pueden haber ataques de pánico nocturnos. El pánico nocturno, colegas, está muy presente en una gran cantidad de personas que tienen el ataque de pánico diurno, por llamarlo así. En el ataque de pánico nocturno, la persona se despierta con la sensación de desesperación, se despierta con la sensación de terror, con la sensación de desesperación profunda y sistematizada, sin que exista un detonante conocido. O sea, no es que estaba soñando con algo feo y me desperté por eso. Tampoco es una apnea de sueño, que la persona siente que no puede respirar y se despierta. Tampoco es parálisis de sueño. No, no, no. En el trastorno o en el ataque de pánico nocturno, que se presente exactamente como en el ataque de pánico diurno, la persona está durmiendo con tranquilidad y de un momento a otro comienza a sentir malestar durante el sueño y se despierta con la sensación de activación neurovegetativa, palpitación cardíaca, sudoración, temblor y desesperación. Es ese el ataque de pánico nocturno, que puede presentarse en algunas personas que presentan también el ataque de pánico normal o diurno, y esto puede condicionar al paciente ¿a qué? A que tenga temor de ir a dormir porque piensa o crea que puede morirse, ¿ya? Y esto también tenemos que trabajar a través del descondicionamiento de tipo mental. Muy bien. Esto va un poco más abajo. A ver. Creo que acá se pasó. Esto va un poquito más acá. No sé por qué motivo esta diapositiva se corrió. Ahora sí. Muy bien. Regresamos rápidamente acá. Perfecto. Para este tipo de casos, para esta cuestión clínica, para esta cuestión sintomática importante, es fundamental tener en cuenta la actuación técnica y terapéutica que nosotros como especialistas tenemos que trabajar y tenemos que tener. Para esto se propone el tratamiento del control del pánico, que está propuesta por la terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotiva conductual. Ahí están justamente dos de los más importantes teóricos de estas terapias. Está ahí Aaron Beck y Albert Ellis, ¿cierto? Padre uno de la terapia cognitiva y padre el otro de la terapia TREC, racional emotiva conductual. Los componentes del tratamiento para el control del pánico, colegas, son la observación y comprensión del trastorno. Fundamentales también las técnicas del control físico, que vamos a aprenderlas, la reestructuración cognitiva de los pensamientos, la exposición interoceptiva, es decir, exponer al paciente a su temor para desensibilizarlo, y cuando exista agorafobia, la exposición en vivo. Son los criterios fundamentales con las que trabaja la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del pánico. Dentro de las técnicas o dentro de las terapias cognitivo-conductuales, siempre sabemos o siempre se recomienda que no existe ningún tratamiento cognitivo-conductual si es que antes no se presenta el primer punto fundamental de partida, que es la psicoeducación. Si es que no hay psicoeducación, no puede haber tratamiento terapéutico. En la esfera de la terapia, repito, cognitivo-conductual, necesariamente tiene que existir o tiene que haber la psicoeducación. ¿De qué trata la psicoeducación, colegas? La psicoeducación es una técnica fundamental de la terapia cognitiva que versa sobre dos puntos fundamentales y dos hitos necesarios al momento del abordaje técnico sobre el paciente. El primer punto es educar al paciente sobre lo que está presentando. Más aún en el caso del pánico. La persona va a consulta, colegas, con la desesperación de piensa que se está volviendo loco realmente o piensa que se va a morir. Y esta sensación cognitiva lo lleva a tener un gran nivel de angustia exasperante. Tenemos que educar a la persona para que aguarde la calma y entienda que no es que se va a morir ni se va a volver loco. Cuando una persona le explica al paciente qué cosa es el trastorno de pánico y cuáles son las características sintomáticas que éste encierra, la persona entiende con mayor tranquilidad que su caso no es de muerte o no es de locura, sino que se debe a la sintomatología propia del pánico. Por ejemplo, ¿no? Tranquila, estimada Juana, no es que usted se está locando. Lo que pasa es que el trastorno de pánico
presenta sintomatología hiperventilante. ¿Qué significa eso? Que la agitación que usted tiene, el temor que usted tiene y la ansiedad de la desesperación la lleva a tener o a consumir más oxígeno del que su cuerpo necesita, porque usted se agita y hace esto, sin darse cuenta. Cuando el cuerpo tiene más oxígeno del que necesita, hay una descompensación y a partir de esa descompensación por la hiperventilación, el cuerpo comienza a tener sensaciones de irrealidad. Esa extrañeza, esa sensación de sentirse separada de usted, esa sensación de sentirse desconectada del ambiente, no es un signo de locura, no es un signo de esquizofrenia. Tiene que ver con la respuesta corpórea de despersonalización y de, en este caso, desrealización. Ok, o sea que no es locura, no. La esquizofrenia nada tiene que ver con el tema del pánico en lo absoluto, no es así. Así que usted por ese lado tiene que entender que son los síntomas propios del malestar clínico y significativo que usted presenta. Hay que educar al paciente justamente respecto al tema del pánico o respecto al tema del trastorno, porque esto calma, merma, ¿qué cosa? La acción de malestar sintomático del paciente. ¿Ok? Muy bien. Y el otro propósito de la psicoeducación, estimados colegas, ¿qué cosa es? Es enseñarle al paciente lo que significa el modelo cognitivo de la ansiedad o la terapia cognitiva conductual. Es educar a la persona sobre esta forma terapéutica sobre la cual ahora va a trabajar y con la que vamos a desarrollar, explicándole básicamente al paciente justamente el famoso ABC. El ABC de la terapia cognitiva, que es también el elemento fundamental de la psicoterapia racional emotiva conductual. Solamente lo menciono acá rapidito. La psicoeducación y el trabajo técnico de educar al paciente sobre el trastorno también sirve para poder educar al paciente sobre qué cosa es la ansiedad y cuándo ésta se convierte en un problema, sobre qué cosas son las crisis de ansiedad, qué cosas son las falsas alarmas, cuál es el modelo de vulnerabilidad o estrés que podemos aplicar con el paciente, y explicarle también, explicarle los componentes de la ansiedad, es decir, cuando hay ansiedad, se activa la parte fisiológica, la parte cognitiva, la parte conductual como sintomatología. Todo esto, que lo dejo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, lo podemos educar, podemos ayudar al paciente a que entienda mejor su problemática o su trastorno en particular. Pero repito, también aparte de eso, que ya en sí es un procedimiento técnico importante, que ya en sí genera calma y tranquilidad, es importante que el paciente entienda que el ABC de la terapia cognitiva o de la terapia racional emotiva conductual o TREC. Se le explica al paciente lo que ya al momento de la introducción hace un buen rato planteé aquí en la terapia, ¿no? Aquí en la formación. Escribimos en la pizarra esto, el A, B, C, y le explicamos al paciente. Las personas vienen a consulta normalmente porque sienten emociones desagradables como desesperación, malestar, angustia, depresión y conductas como llanto, ganas de gritar, ganas de correr, ganas de golpear, etc. ¿Qué cosas son estas conductas y emociones? En este ABC son las consecuencias, son la C. Las personas vienen por este tipo de situación o condición. Y las personas creen que estas conductas o emociones están directamente relacionadas con qué? Creen que están relacionadas con esto, con la A, con los estímulos. Es decir, los problemas de la casa o las dificultades del barrio o los problemas de dinero, las peleas con la pareja. Creemos que esta A genera la C, pero eso no es así, se le explica al paciente. La A tiene que ver con los estímulos, que pueden ser externos o internos, y creemos que esos estímulos generan mi malestar. Mentira. Sino que entre la A y la C tenemos una instancia intermedia, que son las ideas o las interpretaciones. Acá en A ocurre algo, por ejemplo, siento que mi corazón late fuerte, Dios mío, yo lo interpreto con pensamientos. Me voy a morir, me va a dar un ataque cardíaco, seguramente mañana me entierran, y recién esta interpretación es la causante de generar
mis conductas y mi alteración. La pregunta es, se le explica al paciente, para comenzar a mejorar estas conductas y estas emociones desreguladas, ¿qué es lo que tendríamos que modificar? Nunca sentir mi corazón, por ejemplo, o aprender a cambiar la forma de evaluar dicha situación. Y evidentemente, la persona tiene que entender, o tenemos que hacerle entender terapéuticamente, que lo que se trata de cambiar, controlar o gestionar no son necesariamente las situaciones, porque no tenemos control sobre los estímulos o situaciones tanto externas como internas. No se puede. Pero lo que sí tenemos, de lo que sí tenemos control y sobre lo que sí podemos manejar y gestionar son las ideas y los pensamientos, parte del proceso de la psicoeducación. Bien, al paciente se le enseña una técnica importante y eminentemente cognitiva que se llama la línea de evaluación vital, que es la que está ahí. Se le explica a la persona que nosotros los seres humanos somos personas que constantemente estamos evaluando los hechos y los acontecimientos de forma terribilista y de la forma como evaluemos las situaciones o los hechos, vamos a sentirnos bien o vamos a sentirnos mal, ¿cierto? Muy bien. De la manera entonces de evaluar las situaciones, repito, es que yo me siento bien o es que yo me siento mal. Le escribimos al paciente o hacemos en el paciente esa pizarra, ¿no? Normalmente los terapeutas cognitivo-conductuales tenemos una pizarra acrílica, donde podemos hacer gráficos, explicar con mayor profundidad ciertas temáticas a los pacientes. Y lo que hacemos es hacer esa línea en la pizarra eh, o en una hoja de papel. Muy bien, hacemos esta línea y ponemos lo siguiente. Genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo y terrible. Y le decimos a la persona lo siguiente. Señor, señora, etcétera. Nosotros, los seres humanos, constantemente estamos evaluando las cosas, hechos o acontecimientos que ocurren y pasan en nuestra vida. Pero de la forma o la manera como evaluemos esos hechos o acontecimientos, es como yo me voy a sentir y es como yo la voy a pasar. Normalmente utilizamos unos lentes, ¿no? Unos lentes con los que caminamos diariamente por la vida. Pero esos lentes son imaginarios. Los tenemos delante de nosotros, pero no nos damos cuenta que lo tenemos. Esa es la forma como estamos evaluando los hechos y los acontecimientos. Por ejemplo, de la manera como evaluemos las situaciones, es como yo me voy a sentir. Y podemos evaluar las cosas de la siguiente forma. Le explicamos al paciente. Como genial, como muy bueno, como normal o neutro, como malo, como muy malo y terrible. Si es que, por ejemplo, ocurre algo, primero comenzamos con un ejemplo vano. Supongamos este celular muy bonito, que me costó caro, que lo utilizo para trabajar y que tiene mucha información aquí. No sé, se me cae, se me rompe, se me deshace. Ese hecho, cómo yo lo evalúo, va a determinar cómo yo me siento. Si es que ese hecho de que mi celular se cayó y se destrozó, lo evalúo como malo, voy a sentir posiblemente inquietud, tristeza, preocupación o cólera. Son emociones posiblemente negativas, pero normales, funcionales. Pero si es que yo, en cambio, ese hecho de que mi celular se ha caído, se destrozó y se malogró, lo evalúo no como malo, sino como terrible, las emociones van a ser igual de terribles. La inquietud se convertirá en ansiedad. La tristeza se convertirá en depresión. La preocupación se convertirá en obsesión o la cólera se convertirá en ira. Si es que yo tengo un latido cardíaco que puede estar aparentemente acelerado y evalúo esa situación como lo terrible, como lo peor, como que yo me voy a morir porque mi corazón está latiendo muy fuerte, ¿qué cosa es lo que, perdón, qué cosa es lo que van a hacer de esa evaluación? Un sentimiento total de angustia y malestar. Entonces, la terapia racional emotiva conductual, mi querido señor o señora, indica que los hechos o acontecimientos que ocurren y pasan en la vida, tenemos que aprender a evaluarlos de una forma no exagerada, sino de una forma adecuada y objetiva. ¿Y cuál es esa forma adecuada y objetiva?
para poder sin duda evaluar los acontecimientos que ocurren en la vida es en la parte central. Las cosas son buenas, son neutras o son malas, pero tenemos que negarnos a ver las cosas como terribles, porque si es que evaluamos las cosas como terribles, repito, nuestras emociones van a ser igual de terribles. Una persona una vez me dijo, muy bien Luis, ya entendí lo que tú me dices, pero ¿qué te parece entonces para poder sentirme mucho mejor? Comienzo a ver todas las cosas como geniales, como chéveres, como perfectas. Me voy a sentir mejor. Y esa no es la respuesta, porque ver las cosas como geniales es tan tonto como ver las cosas como terribles. Si es que a mí se me rompe mi celular, no lo puedo catalogar como genial, porque no es genial. Si es que a mí me botan del trabajo, yo no puedo catalogarlo como genial, porque no es genial, porque es una situación difícil, complicada, por supuesto que sí. Si yo termino mi relación de pareja con mi novia de muchos años, no lo podría considerar como algo genial, porque es algo natural, que duele. De lo que se trata es de no extremizar las emociones, creando la idea de que es lo peor que me puede pasar en la vida y es lo absolutamente irresistible, porque eso genera descompensación y agudiza nuestro malestar. Tenemos que aprender a evaluar las cosas de la vida, como nos comenta la terapia racional emotiva conductual, en su justo intermedio. ¿Y cuál es el justo intermedio? Las cosas son buenas, normales o malas, pero tenemos que negar a vernos las cosas como terribles, porque si es que vemos las cosas como terribles, ese es el foco particular de que existan los trastornos y cuadros clínicos importantes. La línea de evaluación vital que podemos trabajar con los pacientes, con los usuarios o los clientes en sesión. Otro punto importante de trabajo, fundamental con los pacientes que presentan trastorno de pánico, es el automonitoreo, que es esencial para el modelo científico personal que asumimos en la terapia cognitiva conductual. ¿Ok? Se trata de que el paciente monitoree de una forma específica y personal cuáles son los síntomas más prevalentes que éste presenta o tiene a la hora de que se presente o se manifieste la condición de malestar emocional, cuando presenta el trastorno de pánico, cuando presenta el malestar sintomático. Y para eso se le da al paciente una lista de registro de crisis que es como la que ustedes tienen ahí al frente, que vamos a imprimirla para poder darle a nuestro paciente. ¿Ok? Muy bien. Se le explica al paciente, cuando usted, si es que tuviera, hasta la próxima sesión, que espero que no pase, pero si supongamos que ocurra una crisis de ansiedad, lo primero que tiene que hacer es, como ya sabe, no terribilizar. Lo primero que tiene que hacer es, como ya sabe, entender que es un proceso de ansiedad, que esto no mata, que es complicado, que es difícil, que es desagradable, pero no mata ni aloca. Con estas ya estrategias fundamentales de la psicoeducación, una persona ya puede manejar mucho mejor el ataque de pánico. Pero cuando pase, si es que ocurra, yo le pido, mi querido señor o amiga o amigo, que pueda hacer una lista de cotejo y de chequeo. Es decir, que usted marque cuáles son de forma específica las sintomatologías que aparece y que usted tiene. ¿Le parece? Palpitaciones, temblores, sudor, etcétera. Quiero que usted marque este tipo de sintomatologías, porque eso nos permite trabajar luego una técnica esencial y básica que la vamos a ver más adelante. Entonces, le damos al paciente este registro de crisis de ansiedad. Y también le pedimos al paciente que haga un monitoreo constante de su estado de ánimo diario. Esto es fundamental porque nos permite ver los avances o no del proceso y precepto terapéutico. ¿Ok? ¿Sintió ansiedad o no sintió ansiedad? ¿O sintió depresión o no depresión? ¿Sintió angustia o sintió preocupación? Etcétera, ¿no? La idea es poder darle un termómetro del estado del ánimo sencillo para que el paciente pueda marcar y pueda darse cuenta cuál es el ánimo que normalmente le ha estado presentando en estos días. Este es un modelo, pero nosotros podemos colocar cualquier modelo que tengamos, que disponemos o que podamos crear referente al monitoreo del estado del ánimo. ¿Cómo es que se ha sentido usted durante los días
de la semana, ¿no? ¿Experimentó ansiedad? Muy bien. ¿Qué tipo de ansiedad? ¿En qué nivel? Acá tenemos los niveles, de 0 a 10. Ninguna ansiedad es 0 y 1. Una ansiedad leve, 2, 3 y 4. Una ansiedad moderada, 5, 6 y 7. Fuerte, 8 y 9. Y extrema, el número 10. Quisiera que usted marque o escriba el número de acuerdo a los días, cómo usted se sintió. ¿Le parece? Entonces, eso nos permite, cuando viene el paciente a sesión, hacer una lista de cotejo y chequear cómo está su nivel, su mantenimiento, su exacerbación o el declive propio de la ansiedad. Muy bien. Las famosas técnicas de desactivación, colegas, son fundamentales para el tratamiento del pánico. Muy bien, las técnicas de desactivación. Son técnicas que nos permiten controlar de manera significativa la crisis de ansiedad, el malestar significativo y podamos detener cualquier activación profundamente deteriorante en la persona. Una de estas técnicas fundamentales es el entrenamiento en respiración abdominal o la técnica de la respiración diafragmática, que consiste justamente en pedirle al paciente que respire de forma significativa, como nosotros vamos a explicarle. Muy bien, perfecto. Eh, Algunos pacientes, cuando uno les dice, ¿sabe qué? Le pido que vamos a hacer una técnica que es la técnica de la respiración diafragmática para poder controlar las crisis de ansiedad. El paciente dice, no, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ya yo lo he tratado de hacer o lo he hecho con otros eh, psicólogos, pero lejos de ayudarme, me hacen sentir peor. Muy bien, y le pido al paciente, ¿puede decirme cómo lo ha hecho? Y lo hacen de una forma que no es la correcta, porque esto tiene que hacerse de manera específica, porque si no es así, claro, lejos de calmar, exacerba el proceso de en ese caso, ansiedad. ¿En qué consiste la técnica de la respiración, colegas? Yo lo he visto también en internet y no sé en qué se basan algunos profesionales para decir un montón de cosas, cuando en realidad la técnica es sencilla pero fundamental. Se le pide al paciente que respire por la nariz, ¿ok? Y que lleve la respiración al abdomen. Y que cuando tiene el abdomen lleno del aire, que hinche la barriguita, cuente 5 segundos mentalmente para que luego expulse el aire lentamente. A veces yo escucho que dicen, respiras 8 veces, 8 segundos, retienes 6 y lo botas en 10. No, eso no sé de dónde se ha sacado. La técnica clínica y científica de la TCC indica lo siguiente. Nos tocamos el pecho y ponemos la mano en la barriguita y le pedimos al paciente que respire sin hinchar el pecho, sino solamente el vientre. Bote el aire, la barriga se baja, ¿no? Nuevamente llega a su parte plana y el aire se expulsó por la boca. Luego se repite la misma operación. Se hincha la barriga, no el pecho, y 5 segundos, y luego por la boca, lentamente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Puntos importantes a tener en cuenta. El paciente te va a decir cuántas veces respiro. Recomendamos que ustedes tienen que practicar y hacerlo bien porque ustedes son el modelo para la persona, el modelo para el paciente. Ustedes van a explicarle cómo se hace y el paciente tiene que seguirlos a ustedes. Se le dice al paciente, usted va a hacerlo durante 2 semanas consecutivas, en la mañana, en la tarde y en la noche. No se trata de cuántas veces respiro, sino se trata de tiempo. Va a controlar en su celular 5 minutos en su cronómetro, va a dejarlo correr los 5 minutos y durante 5 minutos con calma y con tranquilidad usted va a hacer la respiración que ahora yo a usted le he enseñado. Mañana, tarde y noche durante 5 minutos. Usted se va a dar cuenta que va a haber un antes y un después. Esta técnica y esta estrategia va a controlar de una forma muy importante los malestares sintomáticos de la acción de la crisis de pánico. Muy bien, perfecto. Eh, Se le explica al paciente algunas otras cosas que son las siguientes. Por ejemplo, si es que usted
al terminar la respiración, se quiere parar inmediatamente, no lo haga porque puedes sentir mareo. No se asuste, es parte de la propia sensación clínica de la técnica. La cosa es que termina de respirar 5 minutos como le he indicado, se espera un minutito más y después ya se pone de pie. Otra cosa, cuando usted termina de respirar los 5 minutos que le he dicho, puede sentir dolor en la boca del estómago, que es lo que se llama popularmente, cierto dolor en el estómago o cierta pesadez en la cabeza. Tranquilo, no se asuste, no piense otra cosa, porque es un paciente con pánico, recuerda. No piense que es algo malo. Es parte del propio proceso de trabajo interno y homeostático que se alcanza con la técnica de la respiración. Mi querida Reina, me pregunta si es que se puede hacer este ejercicio a una persona con baja autoestima. Bueno, este ejercicio, mi querida Reina, no es para generar cambios a nivel de la autoestima, imagen o autoconcepto, ¿no? Es para puntos sintomáticos específicos de la ansiedad. Si es que esta persona con baja autoestima tiene algún tema ansioso que amerite el procedimiento, claro que sí, se puede hacer, pero no es necesariamente para el tema de la cuestión de la baja autoestima, ¿no? Para la baja autoestima hay que trabajar con estrategias técnicas fundamentales de reestructuración, ¿no? Muy bien, perfecto. Patricia nos dice, buenas noches, ¿qué se anota en el registro? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle, señorita, ahí vamos. Sabiendo, colegas, cómo se aplica la respiración, le damos un registro al paciente que es el que está aquí. Lunes, martes, domingo. Cada día tiene, como vemos, 2 líneas, ¿no? 2 separaciones, que significan mañana, tarde y noche, ¿cierto? Muy bien. Y tiene 2 variables, el dominio y la relajación. El día lunes en la mañana, ¿qué es lo que va a poner el paciente? Va a hacer sus 5 minutos y va a poner acá del 1 al 10 el grado de dominio de la técnica. Ah, sí, siento que la dominé bien. Muy bien, escribirá, por ejemplo, acá del 1 al 10, 8. Y al lado, la sensación de relajación, igual de 0 a 10. ¿Qué tan relajado me sentí? 6. Muy bien. En la tarde, vuelvo a hacer la respiración. ¿Qué tanto creo que la dominé? Igual, 8. Muy bien. ¿Y qué tanto me relajé? Me relajé. Ah, creo que ya un 8 también. Se coloca el dominio de la técnica y el nivel de relajación que se obtiene para poder seguir la secuencia del registro. Muy bien. Perfecto. Esta es la técnica de la relajación abdominal o diafragmática. Muy bien. Cuando el paciente con pánico presenta tensión muscular, se aplica la relajación muscular de Jacobson. Cuando no tiene tensión, no se aplica esta técnica. ¿En qué consiste la técnica de la relajación muscular de Jacobson? Pues tiene que ver justamente con qué. Tiene que ver con la tensión de los músculos para luego distenderlos y poder justamente llegar al nivel de relajación y eliminar malestares tensionales o dolores cefaleicos o de la espalda dorsales. Se comienza por los ojos, ¿no? Se le pide al paciente que ajuste mucho, mucho los ojos y nosotros tenemos que hacerlo de esta forma. Muy fuerte y después de 5 segundos, deja la tensión. 3 veces consecutivas. Luego, se trabajan los hombros, como si tratara de llegar a las orejas muy fuerte, 5 segundos, sí, suelta, no de a poquitos, no, de un solo tirón. 3 repeticiones. Luego se trabaja el tema de la espalda. ¿Cómo se hace la espalda? De esta forma, ¿no? Donde los omóplatos tratan de chocarse unos a otros así. 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos. 3 repeticiones de 5 segundos cada una. Muy bien. Se trabaja el tema del cuello de esta forma, como si fuera una risa del guasón, así. 1, 2, 3, 4, 5, soltamos. 5 segundos. ¿Ok? Muy bien. 3 repeticiones. Los brazos, ni estirados ni flexionados.
semiflexionados, haciendo puño muy fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos. 3 repeticiones, 5 segundos. Muy bien. Y luego el abdomen. Enduramos la barriga. Como si quisiéramos, cuando nos quieren tirar un puñete, uno endura la barriga exactamente así. 1. Distendemos. 3 repeticiones, 5 segundos. Y luego las piernas. Las piernas son así como este dibujo que está aquí abajo, el primero, pero son las dos piernas juntas, ¿no? Se levantan las piernas por encima del piso, con los dedos apuntando a la pared de enfrente, como quisiéramos topar la pared de enfrente, muy contraídas, totalmente tensas, 5 segundos y luego se dejan caer al suelo. 3 repeticiones igual de 5 segundos. Nosotros como terapeutas tenemos que hacerlo para que el paciente observe y vea y luego él lo pueda hacer durante 2 semanas consecutivas en la mañana y en la noche. ¿Ok? La relajación muscular de Jacobson, cuando en el pánico existe también tensión muscular y eso es digamos, el registro exactamente con lo que se consigna, ¿no? La fecha, el qué momento del día se hizo, mañana, tarde, noche, qué tanta relajación conseguí y qué tanta concentración conseguí o qué tanta tensión realmente conseguí, ¿no? Es exactamente similar al de la respiración diafragmática. Muy bien. La estrategia de la reestructuración cognitiva es una estrategia netamente cognitiva en la que vamos a básicamente enfocarnos en debatir con las ideas y con los pensamientos irracionales del paciente que nosotros vamos a identificar cuando conversamos con el paciente. Recordemos que el proceso de reestructuración de los pensamientos se da a través del debate que hacemos y ejercemos con el paciente y con el usuario. De la manera como intensamente debatimos, no con el paciente, sino con los pensamientos, evidentemente va a haber un cambio y reestructuración de las ideas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ABCDE de la reestructuración. ¿Cuál sería como ejemplo en un paciente, no? Su variable, la variable situacional que le genera al paciente miedo, es la aceleración cardíaca. Cuando el paciente siente su corazón, el paciente interpreta esa situación de múltiples formas cognitivas. Por ejemplo, me va a dar un infarto, seguramente me voy a morir, qué terrible esta situación, no puedo soportarlo. Muy bien. Este tipo de pensamientos, ¿qué cosa es lo que hace? Genera consecuencias, consecuencias emocionales o conductuales. Elevados niveles de ansiedad de 9, angustia de 10, desesperación, la visita a urgencia del hospital porque cree que se muere. Muy bien. Para poder generar cambios y hacer que estas emociones sean mucho más reguladas y no tan exageradas, lo que hacen los terapeutas cognitivos y lo que hacemos es debatir con las ideas, debatir con los pensamientos irracionales y tremendistas que presenta o tiene la persona. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces antes de hoy has tenido el corazón acelerado? Bueno, muchas veces, doctora. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas veces te has muerto? No, ninguna, doctora. ¿A cuánta gente se le agita el corazón cuando está caminando, apurado, corriendo? Bueno, creo que a muchas. ¿Todas esas personas a las cuales se le agita el corazón necesariamente sufren un infarto? No, para nada. ¿Alguna vez tú te has exasperado, has corrido, has trajinado y has sentido tu corazón acelerado? Sí, antes muchas veces. Perfecto. ¿Te pasó algo? No, nada. Muy bien. ¿De qué te sirve pensar que te puedes morir cada vez que tu corazón se agita, cada vez que tu corazón se acelera? ¿Te ayuda ese pensamiento? ¿Te ayuda esa forma de pensar? No, para nada. Los médicos a los cuales has consultado y has visitado, porque tú me has contado que has ido por múltiples médicos, ¿te han dicho y han confirmado que tienes algún problema o dolencia al corazón? No, doctora Patricia, al contrario, todos me han dicho que estoy bien. ¿Vale la pena preocuparse de algo que no existe? No, creo que no. Muy bien. La reestructuración, colegas, entonces, es un procedimiento a través del cual se debate con los pensamientos y las ideas críticas del paciente que generan malestar y exasperación. ¿Ok? Muy bien. Pero todos los ejercicios que estamos haciendo y las técnicas que estamos aplicando de la terapia cognitivo-conductual
no podrían completarse si es que no se somete al paciente que tiene pánico a la exposición interoceptiva. ¿De qué se trata la exposición interoceptiva? Colegas, una de las formas más efectivas con todo lo que estamos haciendo de vencer al pánico y sellar el tratamiento es exponer al paciente a sus sensaciones de temor. Y la exposición interoceptiva tiene que ver con crear dentro de la consulta un escenario tan similar, sintomáticamente hablando, a lo que el paciente teme. ¿Ok? ¿Recuerdan que en la primera parte les pedimos a los pacientes que escriban este registro de ansiedad? Muy bien. El paciente entonces va a notar qué es lo que él siente, ¿no? Despersonalización, aceleración cardíaca, sudor, desrealización y todo lo que nos ha contado ya sabemos. Entonces se le explica al paciente que vamos a hacer la famosa técnica de la exposición interoceptiva, la cual consiste en exponer a sus más fuertes temores, darle la cara para poder desensibilizarlo del miedo. ¿Ok? Porque se le explica que la mejor forma de poder vencer al temor y poder eliminarlo, de ser posible, es no huir, no evitarlo, sino enfrentarlo. Y vamos a crear dentro de la consulta un escenario en el que el paciente va a sentir los mismos síntomas a los que él teme y no quiere sentirlos porque los evita. Por ejemplo, si el paciente le teme cuando a su corazón acelerado, ¿qué cosa es lo que hacemos? Le pedimos que el paciente venga a la próxima sesión con ropa de ejercicio porque en la consulta vamos a hacer que el paciente haga ejercicio durante 5 o 10 minutos muy intensos. Planchas, abdominales, lagartijas, sentadillas y después que se siente ahí, experimente la sensación de ansiedad al sentir su corazón acelerado. Tranquilo. ¿Estás conmigo? No pasa nada. Enfréntate ese temor. No pasa absolutamente nada, porque solamente así verás realizado tu mejora. Es lo que nosotros hacemos con el paciente. Muy bien. Si es que la persona teme asfixiarse por disnea, ¿qué hacemos? Le pedimos que, o le damos una cañita y le pedimos que durante un minuto respire solo por la cañita. Para que sienta la supuesta sensación de asfixia o falta de aire, se enfrente a su temor y lo doblegue y lo venza. Aquí dejo los ejercicios puntuales que se realizan para la exposición interoceptiva de acuerdo a la sintomatología que sus pacientes pueden pretender. Muy bien. Y por último, básicamente tenemos la exposición, colegas, a situaciones agorafóbicas. Muchos pacientes reportan y tienen en el pánico agorafobia. Como decía, la agorafobia es el temor a los espacios abiertos o el temor a los espacios aglomerados con mucha gente, donde yo creo me puede dar el pánico y no hay quien me auxilie, no hay quien me ayude y me puede pasar algo. Vamos a trabajar también con estos pacientes esta exposición a estas situaciones agorafóbicas. Se trabaja de dos formas. Primero que nada, la exposición mental y luego la exposición justamente real o in situ, ¿no? Se le pide al paciente que se relaje, se le explica lo que vamos a trabajar con él en esa sesión, ¿no? Que es la exposición a la situación temida. Algo similar a la exposición interoceptiva, pero esta vez a la exposición mental de aquellos lugares que él teme. El paciente teme ir al supermercado, ir al cine, ir a un lugar aglomerado porque piensa que algo malo puede ocurrir ahí y que no va a haber nadie que me ayude o sería embarazoso tener un tema de pánico y que la gente me mire. Le explicamos que mentalmente vamos a recrear la situación que él teme. Imagínese, usted va a imaginarse su peor temor, su peor escenario. Supongamos que va a imaginarse que está en el cine. El cine está lleno, hay mucha gente y le pido que usted se siente al centro de ese cine. Imagina que está ahí rodeado de gente, que el cine está, repito, abarrotado y comienza la película. ¿Qué siente? ¿Qué le provoca esa imagen? Y le vamos a explicar al paciente que la ideación lleva también a la sensación de sintomatología ansiosa. Le explicamos al paciente que va a sentir ansiedad, que va a sentir inquietud, pero que por ningún motivo aparte de su mente dicha imagen. ¿Por qué? Porque la única forma de vencer la ansiedad
condicionante es sentir la ansiedad para descondicionarme de ese evento ansioso. Y evidentemente luego de 10 minutos que estamos ahí apoyando, evidentemente, y afectiva y terapéuticamente ese proceso, el paciente recién va a poder abrir los ojos y liberarse, entre comillas, de esa imagen. El paciente va a tener que repetir la operación en su casa todos los días como ejercicio técnico de trabajo para poder justamente descondicionarse del miedo y vencerlo. Posterior a esa primera parte, que es el tratamiento de imaginación a la exposición agorafóbica, la persona lo va a hacer ya de manera real y consecuente. Es decir, se va a aproximar gradualmente a ese momento y a ese lugar que él teme. Por ejemplo, en una primera instancia, el paciente va a ir al cine, va a acercarse al cine, va a estar ahí afuera, de repente no va a entrar, pero va a estar ahí rodeado de esa gente que sí va a entrar al cine para poder tener un primer acercamiento a esos indicadores ansiosos y que los tolere. Para que después ya vaya, saque la entrada, se meta al cine y se siente inicialmente de repente en un lugar cercano a la puerta, porque es así, paulatinamente como tiene que hacerse el proceso gradual in situ. Hasta que después, en una tercera sesión y jornada, el paciente ya ingresa al cine, se sienta al centro, en un lugar separado de la puerta, y se permite disfrutar o sentir la ansiedad para luego minimizarla, extinguirla y eliminarla. Pero cuando trabajamos primero con el paciente, la exposición de forma mental, se supone que se avanza muchísimo, porque es tan igual de importante como la exposición in situ, y la persona cuando ya hace su trabajo expositivo de manera directa, como ya ha pasado por la exposición imaginaria, ya viene con mucho más reducidos los niveles de ansiedad. Acá tenemos la forma de aplicación paso a paso y también el registro exactamente igual al que ya hemos visto. Todo esto, colegas, queda para ustedes. Todo esto queda para que ustedes puedan aplicar realmente dichas técnicas a alguna situación real de sus pacientes y puedan atenderlos con mayor efectividad utilizando procedimientos científicos y comprobados que forman parte, sin duda, del gran y conglomerado y científicamente probado estrategia técnica de la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, colegas. Espero que estas técnicas sin duda hayan servido. Espero que esta sesión y ponencia haya sido para ustedes de su agrado. Para mí ha sido de verdad muy significativa y muy importante. Gracias por su tiempo. Gracias por haber estado compartiendo conmigo esta sesión de ponencia y esta jornada de 2 horas de trabajo. Agradezco también a la institución que me ha dado el honor de poder dirigir esta sesión y ponencia. Y espero que en una próxima oportunidad nos estemos encontrando para poder trabajar al igual que este, de muchos otros temas de la parte psicológica o clínica, porque sin duda hay mucho que trabajar y que desarrollar, fomentar y estudiar en la parte psicológica y psicoterapéutica. Así que, mis queridos amigos y colegas, muchísimas gracias y muy amable por su presencia. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis, por la excelente disertación. Como usted dice, espero que para nuestros participantes haya sido gratificante esta sesión del día de hoy y nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos. Muchísimas Claro que sí. gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Chao. Bien, estimados participantes, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Invitarle a aquellos que todavía no se han inscrito, las inscripciones aún están disponibles, el costo es de 25 soles. Voy a dejar los medios de pago para el día de mañana. Estaremos habilitando la certificación digital en su aula virtual. Y con respecto a los certificados físicos, los envíos se realizan previa coordinación con nuestra asesora de ventas. Bien, con ello vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Cualquier duda o consulta nos escriben nada más al número de WhatsApp del área de ventas de psicología. A ver, con respecto a las diapositivas, estimada Yarlín, se habilita en el aula virtual de todos los participantes que ya se han inscrito. Se va a habilitar para mañana el vídeo de esta sesión, el PPT, y también lo que son el certificado digital.
con ello vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Buenas noches. Nos estamos viendo en nuestro próximo evento. Gracias.